pagamos los impuestos obviamente, pero es gratis estudiar. Y cuando cumples 18 años, el gobierno te paga casi 800 euros cada mes para que tú puedas estudiar. Wow, mientras eres estudiante puedes estar percibiendo 1.800 euros al mes. Como te pagan por estudiar, a los 18, 19 uno se muda de la casa. ¿Cuánto es más o menos el precio de una renta en Dinamarca, de un alquiler? Un alquiler de casa, Sí, o de apartamento. Si te vas a Copenhague, pues dependiendo del área los puedes conseguir así. Viajeros, bienvenidos a otro video en este canal. Ahorita nos encontramos en Copenhague, Dinamarca, específicamente en Bakken, o La Colina en español, el parque de diversiones más antiguo del mundo. Pero lo más interesante de este video es que les vamos a contar cómo es la vida en este país. Hicimos unos amigos daneses y les vamos a preguntar cómo son los salarios, cómo es estudiar acá, cómo es la política, la economía, o sea, todo lo que necesitan saber del día a día de una persona para poder entender un poco más su cultura, sus tradiciones, qué es lo bueno, qué es lo malo de vivir aquí, lo bonito y lo feo, como dicen por ahí. Así que quédense viendo que les vamos a mostrar todo. Viajeros, les presento a Shania y Albert. La mamá de Shania, Patricia, nos contactó por Instagram y a ella la vamos a conocer más adelante en este video, y nos invitó muy amable a su casa para conocer la cultura danesa, porque a pesar de que es venezolana ya tiene 26 años viviendo en este país. Pero bueno, vamos con ellos y les queremos hacer unas preguntas muy interesantes. Yeah. Cuéntenos un poquito de ustedes, qué hacen. Vale, yo soy Albert, yo tengo 23 años, estoy estudiando en la universidad aquí en Dinamarca y yo soy 100% danés o vikingo. ¿Y dónde aprendiste a hablar español, Albert? Yo llevo casi 2 años viviendo en España. Ok, Sí. ¿entre España y acá o...? Sí, entre España y aquí, sí. ¿Y tú, Shania? Pues yo nací en Turmero, así que soy turmereña, venezolana. Pero cuando cumplí 1 año nos fuimos a Dinamarca, mi padre es danés, así que llevo toda mi vida aquí. Pero viajé mucho a Venezuela toda mi vida, bueno, desde que era chiquita. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Bueno, eso sí, ya fue hace tiempo, en el 2014. Ok, bueno, ya te toca volver pronto. Sí, me toca. Yo quiero hacerles varias preguntas acerca de la vida danesa, de cómo es vivir acá, cómo es el tema de los salarios, la educación, el transporte público, o sea, todo lo que quizás un joven de su edad pueda tomar en cuenta a la hora de buscar un destino donde estudiar, o quizás más adelante un adulto esté pensando en mudarse a Dinamarca, y evaluar como en líneas generales cómo es la calidad de vida. Pero en primer lugar, descríbeme en pocas palabras cómo es para ti la vida en Dinamarca. Pues yo diría que la vida es súper tranquila, mucha seguridad, mucha disciplina también. O sea, los daneses son muy de tiempo, siempre llegar a tiempo, hay mucha estructura, pero es un país con mucha seguridad. Desde pequeña me iba en bicicleta a los 9 años yo sola al colegio. Yo estuve leyendo eso, que los daneses manejan más bicicleta de lo que van en coche, ¿no? En carro. En el centro de Copenhague todos estamos en bicicleta, todos nuestros amigos, o sea, nadie tiene carro, estamos en bicicleta. Sí, pero también porque hay carriles de bicicleta en todos los lados y encantamos ir con el aire fresco y todo. ¿Cómo es el tema de la educación acá en Dinamarca? Es muy bueno. Primero, bueno, es gratis. Pagamos los impuestos obviamente, pero es gratis estudiar. Y cuando cumples 18 años, el gobierno te paga casi 800 euros cada mes para que tú puedas estudiar y enfocarte en el estudio. Que no tiene, bueno, puedes trabajar, pero no hace falta. O sea, el gobierno te paga sin trabajar. Sí, exacto. Solo estudiando. O sea, Sí. tu estudio es como tu trabajo. Y de paso que los estudios aquí no necesitas ir a clase. Ok. O sea, si quieres, que lo hemos hecho a veces, cuando en las materias, si no te parece que la profesora es buena, puedes decidir ver videos de YouTube, ver los PowerPoint que ha dejado la profesora o leer el libro, y puedes llegar a un examen y sacar súper buenas notas. Ok.
Pero también a mí me encanta el sistema porque no importa si tus padres son muy ricos o pobres, porque tú tienes la oportunidad de hacerlo. Exacto. Y eso me encanta. Y no es como en España, donde yo tenía que ir a las clases todos los días. Aquí en Dinamarca tienes todo más libre, que tú puedes elegir lo que quieras. Bueno, de hecho me estaba comentando Shania hace un par de días que veían una clase, no sé si tú o ella, con uno de los hijos del rey o de la reina. El hijo del rey estudia en nuestra universidad y va a clase. Albert lo vio cuando tuvo un examen, andaba en la universidad como si nada. Porque acá en Dinamarca todavía hay una monarquía, es decir, que tienen un rey que los representa como país, pero creo que más de modo protocolar, no toma las decisiones políticas. No se pueden meter en políticas. No se meten en política. Son muy amables y toda la gente, bueno, mucha gente apoya a ellos porque son muy tranquilos, siempre van andando en la calle, saludan a la gente y son muy amables y tranquilos. Ahorita me comentabas también que además de lo que les paga el Estado por estudiar, también pueden trabajar en paralelo en la universidad. Sí, por ley puedes ganar 18.000 coronas al lado de lo que te da el Estado, que son los $800, que son 6.500 coronas. O sea que 18.000 y 6.500 coronas es lo que puedes ganar, pero también se paga un impuesto sobre eso. Para que tengan una idea, un euro son 7.5 coronas, lo que harían estas 24.000 coronas en total, unos 2.800 euros aproximadamente. Y de esos 2.800 euros es que tienes que pagar un impuesto. Sí, exactamente. Quedando como un aproximado del neto. O sea, yo diría que... Casi la mitad. Casi la mitad. Un ¿Cómo? poquito más de la mitad. Ok, como unos 1.500, 1.800 euros, algo así. Sí. Wow, mientras eres estudiante puedes estar percibiendo 1.800 euros al mes, que es casi que más del doble del salario mínimo en países de Europa como España, y ni contar países de Latinoamérica que pueden ser más de 10 veces lo que se gana en un salario mínimo, inclusive después de que ya te graduaste de la universidad y todo. Ahora hábleme un poco de la salud, cómo es el tema de los hospitales, las clínicas. Bueno, aquí se paga un 36% en impuestos, o sea, de mínimo, y de ahí puedes subir dependiendo de cuánto ganas. Todo de la salud, menos el dentista. El dentista hasta los 18 años es gratis, ya después pagas, pero ir al médico es gratis, o sea, no pagas por nada. O sea, nada. Ok, me están diciendo básicamente que toda la salud es pública, pero claro, que se financia con todos los impuestos que se pagan. Y el mínimo de impuestos a pagar es de 36%. ¿Y cuánto es el máximo? Llega casi 50%. Casi 50% de tu salario es el máximo de lo que se pagan impuestos. Sí. Pero, ¿ustedes están conformes con eso o le molesta tener que pagar tantos impuestos? No, no me molesta nada porque yo veo, bueno, pago los impuestos, pero yo estudio, yo puedo ir al hospital, yo puedo hacer lo que quiero. Veo que hay carriles de bicicletas, las autovías son buenas, es que se nota que pagamos los impuestos, así que no nos molesta tanto. Wow. Wow, qué maravilla de verdad que se pueda notar el pago de los impuestos en infraestructura, educación, salud y bueno, y sobre todo que la gente esté contenta con la gestión pues de los gobiernos y de todo lo que se hace con ese dinero recaudado. Yo quiero preguntarles ahorita acerca de la seguridad, porque si bien es cierto que en la Unión Europea en general todos los países son bastante seguros, en Dinamarca me he sorprendido porque he visto las bicicletas que las dejan en la calle sin candados, o sea, totalmente libres ahí, y quiero que ustedes me digan de primera mano qué tal es la seguridad en Dinamarca. ¿Han escuchado de casos de robos o qué sé yo? A ver, casi ni es un tema aquí en Dinamarca. Porque cada vez que viajamos siempre tenemos cuidado, pero en Dinamarca podemos hacer lo que queramos. Parecido a que conozcas a toda la gente, que confías en toda la gente, que tú puedes, hasta que cuando entras a un supermercado puedes dejar es un carro en el carro de un bebé. El coche. Sí, bueno, sí, ¿De el dónde va el coche, bebé? sí, Ajá, exacto. el coche le decimos en Venezuela. Sí, vale, el coche con el bebé afuera. Afuera del supermercado dejan al bebé. Afuera.
Y la gente va adentro a Sí, hacer sus compras del mercado. Porque hay confianza en la gente. ¡Wow! Hasta o sea, en los cafés es muy normal, tú ves las madres que se encuentran y pasan 2 o 3 horas adentro del café y los niños durmiendo afuera en el coche solos. ¡Wow! ¡Wow! Más bien eso me sorprendería que quizás hasta el gobierno o la policía pues los penalice por dejar a sus niños solos aquí, pero acá es cultura pues. Sí, dicen que es sano que el niño esté afuera durmiendo, o sea, porque hace frío, entonces se acostumbran de esa manera. Ajá, ok, Sí. bueno, ahí ya van formando un verdadero vikingo Sí, exacto. desde recién nacido. Ya. Otra cosa que también es normal que mis abuelos cuando venían aquí a visitarnos de Venezuela es que en Dinamarca la cultura es muy del hombre, también hace mucho, y tú ves mucho el hombre con el coche y la mujer detrás con sus amigas tomando cerveza, y mi familia quedaba impactada con eso. ¡Wow! Ya. Bueno, ayer de hecho salimos y nos contaste algo que me llamó mucho la atención, y es que las mujeres son las que suelen acercarse a los hombres Sí. bueno, como a coquetear. Ya. Bueno, eso es verdad. Esto es como, la teoría es verdad. Con Albert fue así y es muy normal. O sea, yo llevo 22 años en Dinamarca y un chico danés nunca ha venido a coquetearme, nunca. Ni en una discoteca. O sea. Y ojo que Shania quedó de segunda en un Miss Dinamarca, o sea, es una preciosura de mujer y nunca un danés se te ha acercado a coquetear. No, aparentemente no soy tan bonita. No, bueno, si tú me dices que quizás es la cultura, Es la las cultura. tradiciones acá. Sí. Ya, es que los hombres son muy, no sé, quedados. Sí, pero también creo que, bueno, por mí yo no quiero ir a hablar con una mujer y ella quizá está pensando que estoy como a ella le doy asco o algo, ¿sabéis? Que no la quiero sentir insegura. Exacto. Por eso muchos hombres no quieren hacerlo. Ok. Es interesante poder entender el porqué de esta tradición o de esta cultura. Y quizás es como para no incomodar a las mujeres, para que no piensen, quizás las mujeres sienten que cuando un hombre se les acerca, ellas no son tan atractivas, porque si lo normal es que la mujer se le acerque al hombre, quiere decir, ah, bueno, esa mujer no se le va a acercar a nadie, tiene un hombre que acercársele a ella. O no sé, ¿qué opinan ustedes? Pues, chicos, ¿qué les parece si vamos a dar un recorrido por el parque antes de hacerles otras preguntas que Perfecto. quedan? Bien. Yo estaba hablando con tu mami esta mañana de lo lindo que es ser un joven aquí, de tener la posibilidad de estudiar lo que te gusta, de además trabajar en paralelo, porque ya uno como que tiene una edad en la que quiere independizarse un Sí. poco, de quiero vivir aparte, quiero yo comprarme lo que yo quiera sin tenérselo que pedir a mi mamá. Y tú, por ejemplo, ¿vives sola o vives con tu mami? No, yo vivo sola desde los 18, es súper normal. Porque aquí como te pagan por estudiar, a los 18, 19 uno se muda de la casa y ya. Y ese proceso de mudarse fue traumático, tipo mi hija se va de la casa. Bueno, mi mamá sí, yo decía libertad, y eso es lo que me gusta de acá, de que, o sea, tienes tanta libertad, puedes vivir solo, o sea, puedo comprar lo que me da la gana, puedo salir a la hora que me da la gana, o sea, nunca tengo que andar con miedo de si salgo cuando es oscuro, o sea, yo a veces he llegado de fiesta a las 5 de la mañana caminando yo sola. ¡Ah, qué delicia! Sí, O sea, qué delicia tener esa libertad de sentirse seguro en un país y aparte, sobre todo, ser mujer y sentir esa misma seguridad. Sí. Que, por ejemplo, en muchos países no se vive. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí? Yo diría que es la seguridad y pues Dinamarca, o sea, Copenhague en el verano es uno de mis lugares favoritos. Uno se lanza en los canales, estás tomando cerveza hasta las 4 de la mañana. Yo diría eso, la libertad y lo de que no importa quién es tu familia, o sea, si vienes de una familia que no tiene dinero, tú puedes ser abogado, puedes ser médico, puedes hacer lo que te da la gana porque no pagas por estudiar. Entonces eso me gusta, es un país con muchas oportunidades. Wow. ¿Qué pasa si un policía los ve haciendo lo que no deberían? Por ejemplo, ayer nos contaban que no se puede nadar en los canales, pero que en verano todo el mundo lo hace. ¿Qué pasa si viene un policía y les dice, mira, ¿qué están haciendo allí? No, se acercan y dicen, hey, por ley no lo pueden hacer, así que suban el agua. Y ya cuando nosotros nos vayamos se pueden meter otra vez. No, o sea que son súper amables. Súper amables. O sea, aquí tenemos un festival que se llama Roskilde y hay videos de gente tomando así un beer pong y tú ves los policías sosteniendo y todo el mundo ahí tomando cerveza con los policías. O sea, son súper buena gente.
diferente. El trato es como muy cercano, ¿no? Como Sí. que no hay esa Jerarquía, sí, sí. jerarquía o imposición sí. de poder de yo por ser policía puedo decirte qué hacer y cómo hacerlo. Para nada, o sea, no se ve. Eso me vuelve loca. Sí, o sea, si haces algo ilegal, por ejemplo, o sea, ustedes fueron a Cristiana, la Ajá. policía sabe que existe y es que ellos tienen que ir de vez en cuando y tú los ves cuando van entrando, es como que se van poniendo todo súper lento y todo el mundo alcanza a correr, o sea, es como muy, no les importa, si te agarran haciendo algo que no puedes, por ejemplo, metiéndote ahí en el agua, o sea, es como, no lo hagas la próxima vez y ya, o sea, no es de Wow. te voy a multar o te vamos a llevar a la cárcel, no. ¿Y qué es lo que menos te gusta de vivir acá? Pues eso es un poco de la cultura, los daneses son un poco fríos. Ok. Entonces para mí es muy difícil porque crecí con una madre latina y a veces me hace falta el cariño y el amor de la familia y estar en familia. Eso aquí no es tan normal. Entonces eso sí es lo que me hace falta. Como, sí, ese contacto que uno tiene muy físico. De Sí. hecho, aquí se saludan como. Si yo no te conozco, ¿cómo te tendría que saludar? Sí, hi. ¿Y si somos amigas? Así, un Sí, abracito. sí hay abrazo ya. Sí, ya, Ok. ya. Porque nos contaban en Finlandia que ni siquiera se dan la mano. Que Ya. es como, hola. Pero es que yo tengo aquí, conozco mucha gente que con COVID quedaron felices porque decían, ay, así no tenemos que tocar a la gente cuando los saludamos. Y yo, what the fuck? Y yo ahí, yo quiero abrazos, quiero... Dame un beso. Cuando van a una discoteca, ¿cómo bailan? Así. O sea, cada quien por su cuenta. Ya. Nada de O sea, perreo. Los tengo que llevar porque no hay nada de perreo. Ah, qué tristeza. Ya, eso me hace falta, el perreo. El perreo Sí, el del latino. Caribe, del latino. Me parece impresionante que lo que no le gusta a Shania es algo que tienen mucho los latinos. Y claro, como ella comparte esa herencia latina, siente la falta de calor humano. Pero tú, que tienes toda tu vida siendo danesa y que toda tu familia es danesa, ¿qué sientes que es lo que no te gusta de vivir acá? A ver, tengo que prepararme. ¿Qué no te gusta de ser danés? Bueno, el clima y también a veces somos muy puntuales. Excesivamente puntuales. Casi como los alemanes, ¿sabes? Que muy estrictos. Ok. Pero más el clima y en invierno el sol sale a las 4 del día. ¿Qué? Sí, casi no hay sol en invierno. Así que en invierno aquí es muy triste. Y también por eso hay mucha gente, no sé si la gente sabe, pero en Dinamarca hay mucha gente que se suicida. Sí. Y yo creo que es por eso, porque está oscuro todo el día, casi todo el día. Sale a las 4 de la tarde y a qué hora se oculta. Ay, o sea, sale a las 8 de la mañana y se va a las 4. Sí. ¡Wow! Que entras a estudiar y cuando sales, pues no hay sol. A las 4 de la tarde ya no hay más sol, pero por lo menos tienen unas poquitas horas. Sí, pero la gente pero- está trabajando a esas horas o estudiando. Wow. Y aparte del clima que es sumamente frío, sin sol, Sí. todo oscuro. Es impresionante lo que puede lograr el sol. O sea, Sí, está exacto. comprobado que te da mucha vitalidad. Sí, porque verano en Dinamarca está perfecto para nosotros. Hace como 25, quizás 30 grados, un muy buen día, pero es más porque hay luz. Hasta por la noche hay luz. Así que estamos muy felices. Yo estoy impactada de que las dos cosas que no le gustan es porque son excesivamente puntuales, o sea, una característica más bien buena, o por el clima que no lo pueden controlar. Pero de resto, todo está bien para ustedes y de verdad los felicito. O sea, que qué increíble tener un país que funcione a tal punto que todos se sientan conformes con cómo viven. Sí, sí, De porque verdad. lo que falta Qué envidia, es qué envidia. el clima de Venezuela, áreas como Venezuela. Ay, es que se imaginan, no, hombre, Sí. nuestro clima con un, no sé, un gobierno, un sistema Exacto. perfecto. Ay, Sí, es lo vamos mejor a de Dinamarca, es la construirlo, confianza. familia. Que puedes confiar en todos, hasta el gobierno. Wow. Miren qué bonito, en este parque hay muchos venados. Y los cuernos son espectaculares. Vamos a ver qué tanto me puedo acercar antes de que se vayan. Albert,
Ahorita Shania mencionaba algo que me llamó mucho la atención, que no importaba si tus padres eran abogados o doctores, que cualquiera pudiese estudiar lo que sea porque la educación es gratuita. Y aunque en verdad en nuestro país también es algo similar porque hay educación pública, que puedes ir a las universidades públicas sin tener que pagar nada, yo sí siento que a la hora de conseguir un buen trabajo influye mucho como las personas a las que conozcas, los contactos que tienes, y eso no solo en Venezuela, eso yo creo que sería algo en prácticamente todo el mundo, igualito en Estados Unidos o en el resto de Latinoamérica. Es como si conoces a este que te puede poner en este cargo en algunos lugares sin siquiera tener estudios, y en otros sí, pues, o sea, tú tienes tus conocimientos, pero igual tienes que conocer a alguien. Entonces, cuéntame qué opinas o cómo es eso acá en Dinamarca. Vale, hablando de la educación, no tienes nada de ventaja si tu padre es el más rico de Dinamarca. Hablando del mercado laboral, tampoco mucho. Porque necesitas quizás una nota para entrar al trabajo o algo, así que ese nepotismo casi no existe en Dinamarca. Hoy siempre hay algo, pero es muy poco. Y hablando de la educación no hay nada. ¿Y cómo es la ley que me estabas comentando ahorita tras cámaras? Sí, tenemos una ley que se llama Janteloven. Okay. Dice que tú no eres mejor que nadie. Así que si yo soy el más rico y tú el más pobre, no importa. Yo no puedo decir eres malo o algo. Somos iguales. Así que es una ley que no es una ley, pero es algo que todos los daneses tienen. Exacto. Para que trata a la gente con respeto. De hecho, me comentaba que en la universidad y tal, los profesores no te tratan como de imponer el carácter y de tratar de calificarte con el mayor, como con la mayor intensidad posible, sino más bien tratan es de motivarte, de inspirarte. Sí, exacto. Vienen como, digamos, amigos, pero muy amables y te quieren enseñar cosas. No están como tú tienes que hacer eso. Es más como puedes hacerlo así o así, y tú siempre puedes pedir ayuda o algo. Así que es como amistad. Exacto. Más que como un profesor y tú estás aquí, ¿sabes? Exacto. Es más así como iguales. Qué interesante eso, porque yo, por ejemplo, cuando fui a la universidad, habían materias que odiaba, y no era porque odiaba la materia, sino porque odiaba a los profesores. Yo soy mucho de números y odié las estadísticas, tanto que tuve que pagar profesores particulares porque nuestro profesor nos hacía sentir que éramos diminutos y que teníamos que bailar pegado, como decimos en Venezuela, para poder pasar su materia, en vez de querer tratar de enseñarte. Y bueno, fue tanto así en mi caso particular que contraté un profesor, y una vez que pasé la materia no fui más porque no había asistencia obligatoria, y era como, ya no quiero ni aprender, yo solamente quiero pasar la materia e irme porque me siento muy mal con ese profesor. Sí, es lo que no queremos en Dinamarca, porque al final no aprendes. Sí, exacto. Y quizás como en tu caso, a ti te gusta matemáticas o lo que sea, pero el profesor es malo. Exacto. Eso no pasa en Dinamarca. Wow, qué espectáculo. Viajeros, ahora nos vinimos a casa de Patricia, la mamá de Shania, y les vamos a estar haciendo otras preguntas acerca de cómo es la vida por acá. Conózcanla, ¿qué tal? Hola. Uffe, su pareja, ¿qué tal? Danesa también, y Ñuñita ahí preparando una ensaladita griega, de la cual ya somos muy fan. Bueno, locos, ahora sí, conozcan a Patricia. Hola. Pati, cuéntame un poquito qué te trajo a Dinamarca, cómo llegaste a este país tan lejos de Venezuela. Bueno, en la época que llegué, que fue la primera vez en el 97, fue porque mis padres tenían una agencia de viaje en la isla de Margarita, en Venezuela, porque yo quería estudiar turismo. Y teníamos un trabajo con la compañía que se llama Falk Lauritzen, acá en Dinamarca. Y bueno, una familia danesa estuvo allá, que hablaban español, y ofrecieron, mándenla un año para que aprenda el idioma. Y ya cuando tenía un año, pues... y estaba regresando
conocí al padre de mi hija y me quedé en Dinamarca a la final. Estuvimos viviendo aquí, en Estados Unidos, en Venezuela y volvimos y así. Y ya tienes 26 años acá en Dinamarca. En palabras cortas, en primer lugar, ¿cómo describirías la vida en Dinamarca? Corta, algo seguro y sí, seguro y un país que funciona, ¿no? Todo funciona. ¿Qué tal es la educación, la salud? Bueno, acá en Dinamarca cuando pagas impuestos de tu salario es obligatorio, todo el mundo tiene que pagar impuestos, no se pueden aludir. Tienes todo, tienes los estudios. Si vas a estudiar te pagan por estudiar, te dan como casi 1.000 euros al mes por estudiar acá, ya cuando empiezas desde el liceo a los jóvenes. Y tienes estudios universitarios, también son gratis hasta cierta edad también. La salud es gratis también, todo está incluido. Tú vas a un médico general, tienes algún problema, te llevan al hospital a cualquier otro lado y pues todo está pagado. O sea, nunca vas a notar la diferencia en ese aspecto. Exacto. No. Una de las cosas que me sorprendió hablando con Albert fue que él decía que no se notaba mucho como las diferencias entre las clases sociales, que no había como ese nepotismo que de hecho tu hija nos contó que puede ser hijos de abogados, de doctores, pero todos igual tienen la misma oportunidad de estudiar leyes o medicina o lo que sea. Esa es una socialidad donde todo el mundo es igual, donde ellos quieren como que tratar de que todo el mundo viva al mismo nivel, por eso también la cuestión de los impuestos. Si ganas más, también pagas más impuestos. Okay. Y cosas así, ¿no? Para que como que todo se vaya nivelando de una manera y todas las personas puedan recibir ayuda. Pati, una de las cosas que no pudimos conversar con Shania, porque bueno, es todavía una jovencita, y que quisiera saberlos de ustedes, es cuánto es el costo de vida. O sea, ¿cuánto crees que es como lo menos que se necesita o cualquier persona que viva y trabaje en Dinamarca puede tener una buena calidad de vida? Sí, todas las personas pueden tener una buena calidad de vida porque ellos acá no permiten como eso de que exactamente de que las personas tengan como una diferencia social muy grande, ¿no? Y claro, tendrás que mudarte a un sitio más económico, a lo mejor más afuera, entonces tienes que organizarte de otra manera. El costo pues es caro, es uno de los países más caros del mundo. Y también debe ser por esto de los impuestos también. Claro, claro. Y pagas siempre 25% de impuesto de todo lo que tú compras, ¿no? Ese es el impuesto sobre el valor agregado. El valor agregado. Wow. Sí, es 25%. En Venezuela nosotros tenemos el 16% del IVA. Y en países como en Estados Unidos está hasta el 7%, sí. Acá se paga el 25%. ¿Y el impuesto sobre la renta cuánto es? O sea, ¿cuánto es el máximo dependiendo de los salarios? 40 y algo, 38, 40 y algo, casi la mitad, sí, dependiendo. Y ganas más, entonces se llama top impuestos, que entonces pagas a lo mejor 45, 46%. Casi la mitad del salario va en impuestos, pero en verdad se ve bastante reflejado. Las calles no ves huecos, o sea, todo está súper organizado en este país totalmente. Por eso los autos acá son más caros que en Suecia o Alemania. También hay un impuesto en los carros. Son más caros, pero también lo hacen para controlar el ambiente, ¿no? Claro. Los daneses piensan siempre mucho en el ambiente también. Yo leí una estadística que decía que cada 4 de 10 daneses tenían auto, pero cada 9 de 10 tenían bicicleta. Bicicleta, como has visto en Copenhague. Sí. Todo el mundo anda en bici. Sí, sí. Y eso también mantiene la salud, claro. Aquí la gente llega a una edad alta. Yo he conocido personas cuando trabajaba en el área de geriatría, que son personas que han llegado hasta los 100 años. Yo he conocido varias que han llegado hasta los 104 años de edad y duros todavía, se tienen una... Wow. Sí. Cuéntanos, Pati, ¿a qué te dedicaste? Yo acá estudié gerencia. Okay. Y como ya estudié a una edad mayor, me la pagó la comuna donde yo trabajaba como jefa en esa época cuando empecé. Y como te conté antes, pues es un pago, es alto, cuesta... Acá son como 300.000 coronas, yo creo, de la carrera, ya cuando no... Pero es pagada por el... Que serían como 40-50.000 euros más o menos. Los libros y la cuestión, ¿no? Sí. Pero estudié gerencia y entonces he estado en áreas como en psiquiatría, trabajando, y he estado ahora en la parte de 2 instituciones donde tenemos gente joven con síndrome de Down, con autismo.
Ok. Y ahí estoy trabajando ahorita de gerente. Está bien, está bien. Hoy tuvimos la oportunidad de visitar una de las instituciones en la mañana y de verdad que muy linda labor la que hacen ahí para darle una mejor calidad de vida a las personas que tienen estas discapacidades. Pati, ¿cuánto es más o menos el precio de una renta en Dinamarca, de un alquiler? Un alquiler de casa, Sí, o de apartamento. Si te vas a Copenhague, pues dependiendo del área los puedes conseguir hasta 2.000, o sea, empezando por 2.000 euros más o menos al mes. Mensuales. Mensuales, un apartamento como con 3 habitaciones, algo así, en lo que se llama AMA, que es un poquito afuera del centro, pero cerca del centro, ¿no? ¿Y cuánto es más o menos el costo de la comida para una pareja, por ejemplo? ¿Cuánto se gasta en Dependiendo comida? cómo comas, ¿no? Bueno, no. No, en general... Si te gusta el vino, muy caro. como 1.000 y pico de euros al mes más o menos. Gastamos 1.000 y pico de euros mensuales. Nosotros, pero somos, claro, están los 2 hijos de él, mi hijo. Ok. mi hija, sí Son como salimos. 5 personas en Sí, total que no están comen. todo el mes, pero cuando vienen pues comemos, ¿no? Claro. Todos, sí. Pati, cuéntanos un poco cómo es la crianza de los hijos acá. Shanaya ya nos contó un poquito desde el punto de vista del joven, pero ahora desde el padre y sobre todo padre criado en Latinoamérica. ¿Cómo fue ese choque de tanta libertad que tienen los jóvenes Sí. acá? Sí, porque aunque uno no lo diga, uno siempre lleva la parte de su cultura, ¿no? Exacto. Y ella dice, mi mamá me crió católica, dice ella, ¿no? Al todo el mundo. Y al estilo católico, yo le digo, no has probado lo que es verdaderamente al estilo que me criaron a mí en Venezuela. Pues mira, yo pienso que lo importante es siempre hablar con los hijos. Y yo siempre tengo una relación abierta con Shanaya más porque la cultura acá es muy diferente. Yo pienso que tuvimos la suerte de que Shanaya, por lo menos, y Sean han tenido amigos que son tranquilos, que también vienen de familias, ¿sabes? Que son como personas tranquilas, porque eso tiene también, yo digo que en todas partes del mundo mucho que ver, qué amistades tú tienes. Y de verdad ellos me han dado esa tranquilidad de que no hemos tenido ningún problema. La cuestión de que, bueno, si tienen un novio, van a ir para la casa, piden permiso. Claro. Quedar, todas esas cuestiones se hablan y como que se hace un acuerdo que es lo normal, porque en nuestro país siempre era como más tabú. Sí, ese sí, tipo de claro. cosas. Y uno no podía llevar al novio a la casa No. hasta que ya era el prometido o algo así. No. Y aquí, pues, yo creo que Shanaya tenía 16 años la primera vez que trajo un novio a la casa. Claro. Y mis papás se reían porque mi papá al principio decían como que no, my God, ¿qué es esto? Que se va a quedar aquí. Entonces, Pero es parte de la cultura. es parte, y no lo puedes negar porque lo van a hacer escondido también. Claro, Entonces, ¿sabes? claro. Tienes que como que adaptarte a la situación de acuerdo al país que estás, ¿no? Y además de Shanaya está Sean, que es tu hijo menor. Sí, que tiene 15, sí. Una de las cosas que me impresionó es que ya tiene trabajo a los 15. Cuéntanos eso un poquito. Sí, en Dinamarca es normal que después de los 14, 15 años puedes trabajar. O aquí es normal que empiecen a repartir periódicos y les pagan por eso, a un supermercado, trabajos así normales, están en la caja, en un restaurante. Y yo pienso que es muy importante porque eso te hace tener una disciplina. Sí. Y para mí eso me parece que es lo mejor del mundo. En Venezuela eso no se hacía, que tú vas a trabajar en un supermercado, una cosa así, a esa edad no. Y aquí es bastante como normal, ¿no? Y le agarran el valor al dinero, o sea... Él le agarra el valor, aprende a reunir, aprende a comprarse sus propias cosas, ¿sabes? Explicarle eso, ahorra. Claro, haz claro. esto. No, increíble, increíble. Shanaya, cuéntame un poquito de... Shanaya, Patricia. Perdón, Patricia. Yo sé que me parezco a Shanaya. Son igualitos, sí. Digan ustedes, locos, que están viendo este video, si Patricia no parece hermana de Shanaya. Patricia, cuéntame un poquito de la capacidad de ahorro, porque sabes que uno de los temas que a nosotros más nos llama la atención cuando viajamos es que las personas, sobre todo nosotros que somos venezolanos, muchos emigran y de verdad que obviamente al emigrar tienen una mejor calidad de vida en términos de seguridad, de salarios, de salud, de lo que pueden tener en Venezuela. Sí. Pero luego cuando nosotros vemos quizás el disfrute o las vacaciones de esas personas terminan siendo mucho menores, o sea, ni siquiera los fines de semana No, como cierto. los venezolanos estamos acostumbrados a irnos para la playa, pueden hacer quizás amigos míos que viven en España o que viven en Chile, porque los ahorros que tienen y obviamente también lo que gastan en esos países es mucho mayor a lo que te costaría, no sé, irte a la playa en Venezuela. Entonces, cuéntame cómo es en Dinamarca
Yo pienso que si hablamos general en Dinamarca, mucha gente viaja, tienen posibilidad de ahorrar y de viajar. Se ha visto mucho, claro, el último año, después de la guerra y todo, se ha notado que la gente como que ha empezado un poquito a administrar el dinero diferente, porque muchas casas como la mía hay gas, que Exacto. es más caro. Ah, claro. La electricidad subió casi también al triple, una cosa así. Entonces la Sí. gente como que se ha puesto un poquito más organizada en eso, pero siempre ha sido un país general donde la gente tiene posibilidades de viajar y de reunir dinero para eso. Es más, yo pienso que muchos de los daneses su visión de vida es viajar. Ahora la ok. generación moderna les gusta mucho viajar y nosotros particularmente siempre viajamos. Mínimo 3 veces al año, una cosa así. Siempre vamos a esquiar o vamos en el verano a la cualquier playa. parte. Sí, a España hemos ido a Estados Unidos también. Entonces sí hay posibilidad. Lo que hay que organizarse también, claro. Patricia, para terminar, quiero que me digas 2 cositas. Una, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Dinamarca? Y 2, ¿qué es lo que menos te gusta de vivir en Dinamarca? Lo que más me gusta, como dije al principio, es la seguridad y que mis hijos puedan tener de verdad un futuro estable aquí, y ya después si quieren irse en otro lado ya tienen como, sabes, una base. Porque eso te lo da este país. Te acostumbras a la organización, pero también después como que también quieres viajar y conocer sitios diferentes. Exacto. Ellos tienen como eso, darle a mis hijos eso, es lo primordial para mí de acá. Y lo que menos me gusta, el clima. El clima. De enero a finales de febrero. Los puedo cambiar esos 2 mesecitos. Pero Mucha oscuridad, ¿no? Sí, Y frío. hay frío y oscuridad y se hace como que unos meses más lentos porque vienes acostumbrado, ¿sabes? En Navidad hay muchas luces, bien chévere, es muy bonito, no lo sientes tanto, pero cuando llega enero es como que la caída total. Claro. Bueno, de hecho, Albert nos contaba que había mucha gente que se deprimía, Sí, hay mucha de sobre eso. todo en esos meses por el Cierto. frío y Cierto. bueno, y me imagino que la poca luz del sol. Sí, más que acá no es como en nuestro país, que tú sales y hables con el vecino y con todo el mundo. Entonces la gente es muy cerrada, no es tan sociable de esa manera, más en esos meses. Entonces, claro, eso afecta mucho más, ¿no? Entonces, por Claro. eso digo que es lo único que cambiaría, esos 2 mesecitos al año. Bueno, Pati, muchísimas gracias, no solo por la entrevista, contarles un poquito a estos locos de viaje que nos miran cómo es la vida en Dinamarca, sino también por darnos hogar. Porque más que estadía lo hemos sentido como un hogar en estos Como días familia. acá y estamos muy agradecidos nuevamente. Nosotros muy contentos de tenerlos en casa. Y aunque no nos hemos ido, ya esperamos volver en el verano para navegar por los podemos canales navegar, en lancha. Y bueno, locos, eso fue todo por este video. Cuéntenme qué les parece la vida en Dinamarca. ¿Se animarían a mudarse, a tratar de experimentar una migración hacia este país? De igual manera, si tienen otra pregunta que creen que me faltó o que quisieran hacerle a Pati o a Shania, déjenla acá abajo en los comentarios que vamos a estar leyéndolas y respondiéndolas. Todavía nos queda como una semana más acá en Dinamarca y vamos a estar haciendo también otros videos de la comida, de lo que no se pueden perder si vienen a este país. Así que quédense en el canal y para los que no se han suscrito, aprovechen y darle al botoncito ahí y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video que nos estamos muriendo de hambre.